buenas noches, compatriotas. Le doy la más cordial bienvenida a todas las personas presentes y a aquellas que nos ven por medio del milagro de la tecnología, porque se está transmitiendo en este momento. Nos congregamos presencialmente y a la distancia para celebrar la presentación del libro La Hora de la Libertad. Es una importante selección de ensayos, artículos y discursos del compañero Rubén Berríos Martínez, presidente del Partido Independentista Puertorriqueño. Eso no lo tenía que decir, ¿verdad? Escritos durante 5 décadas, trayéndonos al momento actual, en que comienzan a escucharse las campanadas que anuncia el título de la obra, La Hora de la Libertad. Rubén invitó, más bien conminó a algunos de sus colaboradores a lo largo de esa lucha histórica que él ha dirigido por la libertad, para que aportáramos ensayos a esta obra. Me refiero a escritos de este año, de personas que no necesitan mucha presentación. Fernando Martín García, por allá atrás. Manuel Rodríguez Orellana, que nos está viendo desde Massachusetts en esta ocasión. Francisco Catalán, Rivera. Edwin Irizarry Mora. Y un tal Carlos Iván Corrín Peralta. Se ha escogido esta sala del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, donde se han celebrado muchos eventos de significación histórica. El colegio ha sido solidario desde hace al menos 8 décadas con la descolonización del país. Debo comenzar reconociendo la presencia de algunas personas muy significativas, como por ejemplo la senadora María de Lourdes Santiago, vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño. Debo excusar al representante Denis Márquez, que está en una actividad, en una asamblea local, como se supone que se estén celebrando durante estas semanas. Tengo que significar la presencia de una persona excepcional, don Heriberto Marín, a quien también hay que reconocer la presencia de una persona que fue responsable del largo proceso de varios meses para lograr la producción de este libro. El compañero Pablo Ortiz Ramos. Y por último, requiere un reconocimiento muy especial una persona que no puede estar con nosotros esta noche y se excusó. El maestro Antonio Martorell. Es el responsable del diseño de encuadernación de la obra. Una vez más, ha colaborado generosamente con su arte en esta dura lucha por la libertad. Con una pluma ha esculpido un mármol pétreo multicolor con la exquisita caligrafía que lo caracteriza. De esa piedra impenetrable emerge en espiral, como un tornado, una voz que anuncia con cada vez más fuerza que se acerca en el reloj de la historia la hora de la libertad. Creo que el maestro Martorell capturó en su diseño las ideas que se plasman en el libro que se presenta en la noche de hoy. Para esa tarea, Rubén ha invitado a dos distinguidas figuras
de primer orden que tendrán a su cargo la presentación de la obra. El doctor Rafael Cox Salomán y el doctor Luis Rivera Pagano. El doctor Rafael Cox Salomán, antiguo alumno del Colegio San Ignacio de Loyola, como algunos de los otros que estamos por aquí. Tiene un bachillerato magna cum laude de la Universidad de Cornell, un doctorado en Historia en la Universidad de Oxford, Inglaterra, con una beca Marshall concedida por el Parlamento Británico. Estudios de Derecho en la Escuela de Derecho de Harvard. Actualmente, catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad del Distrito de Columbia en Washington, D.C., donde dicta cátedra sobre Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público y Privado. Además, ha sido profesor visitante de la Escuela de Derecho de Harvard, donde dictó el curso titulado El Constitucionalismo Norteamericano y los Casos Insulares. Más reciente obtuvo un fellowship de la Fundación Fulbright a invitación del Instituto Danés de Relaciones Internacionales en Copenhague, Dinamarca. Es autor de diversas obras: Revisiting the Transatlantic Triangle, The Constitutional Decolonization of the Eastern Caribbean, En la Encrucijada, Las Constituciones de Puerto Rico hace un par de años, el año pasado, The Puerto Rico Constitution, publicado por Oxford University Press, también el año pasado, y este año hacia un nuevo orden de las cosas. Profesor Cox Salomán es analista invitado de CNN en español, y sus opiniones sobre asuntos jurídicos aparecen en diversos medios de comunicación en América Latina. Dejo con ustedes al profesor Rafael Cox Salomán. Gracias al profesor Carlos Gorrín Peralta. Constituye para mí un verdadero honor el que el compañero Rubén Berríos Martínez me haya convocado a tomar la palabra desde esta tribuna para explorar junto a ustedes y con ustedes las páginas de este aleccionador libro que él muy oportunamente ha querido titular La Hora de la Libertad. Cuando el amigo Juan Dalmao me llamó a Copenhague para extenderme a nombre de Rubén esta invitación, me sentí honrado. Yo sabía que tenía que estar aquí con ustedes. Decía el escritor y crítico argentino Ricardo Piglia, a propósito de unos conversatorios que dictó en la Universidad de Princeton, a invitación del intelectual puertorriqueño Arcadio Díaz Quiñones, que tomar la palabra, y cito, es un momento social siempre delicado y extraño. ¿Y por qué? Porque el tropo del comienzo requiere la búsqueda perpetua de lo que Gustave Flaubert llamaba la palabra precisa. ¿Qué decir? ¿Cuánto decir? ¿Cómo decirlo? Nos cuenta Manuel Rodríguez Orellana, en la tercera parte de este libro, que allá para 1973, durante sus días de estudiante en Boston, asistió por vez primera a una conferencia sobre la condición colonial de Puerto Rico, y que de repente allí se topó con el recién electo Rubén Berríos Martínez, quien en aquella ocasión magistralmente disertó y diseccionó las tres dimensiones en que se desenvuelve la histórica lucha por nuestra descolonización. ¿Y cuáles son esas tres dimensiones que Rodríguez Orellana dice Berríos Martínez discutió en Boston en aquella ocasión? Bueno, la dimensión internacional, la dimensión de Washington y la dimensión del frente político local. 50 años más tarde, con el beneficio de la sabiduría de quien ha logrado perseverar con la tenacidad y constancia de que habló Bolívar,
hasta lograr divisar el kairos griego, Rubén, tal cual Moisés, en esta su más reciente publicación, le ofrenda al país y a las futuras generaciones de puertorriqueños no solo las coordenadas de cómo salir del desierto y llegar a la tierra prometida, sino además en este libro nos expone y nos presenta la bitácora histórica de los vientos, de las tempestades, de las mareas, de las corrientes marítimas, en sus propias palabras, que han enfrentado desde tiempos de Betances para acá las fuerzas del soberanismo puertorriqueño. Tan pronto uno comienza a leer el prólogo de este libro, señores y señoras, se hace más que evidente que estamos ante una figura de un prestigio que rebasa nuestras costas, de un puertorriqueño que con su inteligencia, profundidad y catecismo de valores políticos y éticos se supo ganar el respeto de figuras globales de la talla de Willy Brandt, François Mitterrand, Lionel Jospin, Felipe González, Olof Palme, Raúl Alfonsín, José Francisco Peña Gómez, Michael Manley y Daniel Patrick Moynihan, entre tantos otros. Para Rubén, al igual que para Washington, Petión, Bolívar, Betances, Luperón, Hostos, Martí de Diego, Alviso y Concepción, la internacionalización de nuestra lucha por la descolonización es un imperativo estratégico, anclado a la máxima de Diego, de que Puerto Rico es parte de la bola del mundo. Rubén, a través de las páginas de este libro, traza lo que ha sido el cambiante escenario geopolítico en que se ha desenvuelto nuestra lucha por la descolonización desde la invasión de 1898 hasta el 2023, sin desespero, con constancia, nos va llevando por las tempestades y corrientes internacionales que han hecho que para Puerto Rico, en sus propias palabras, el tiempo tome más tiempo. La accesión por derecho propio de los Estados Unidos en el concierto de las naciones imperialistas a finales del siglo XIX, la concreción de la doctrina Monroe, el canal interoceánico a través de Panamá, la compra de las Antillas danesas, las invasiones de Wilson a México, Nicaragua, Haití y República Dominicana, el estallido de la Primera Guerra Mundial, la imposición de la ciudadanía americana, la Gran Depresión, el descalabro de la República de Weimar en Alemania, el estallido de la Segunda Guerra Mundial y su propagación por Asia y el Pacífico, la reconstrucción de Europa, el descenso de la cortina de hierro, la Guerra Fría, la Revolución Cubana, la bipolaridad, el derribo del muro de Berlín, la incertidumbre geopolítica que le sucedió, son todas las variables que de una forma u otra el autor ha identificado como aquellos catalíticos de las corrientes que han hecho de nuestro camino hacia la descolonización uno más largo. Yo percibo el escrito de Rubén como un call to duty, un llamado al deber, en las palabras del ex senador Moynihan, para recalibrar nuestra estrategia descolonizadora a la luz de la nueva topografía geopolítica de este tiempo. ¿Y qué pertinencia, si alguna, tiene la lucha por la descolonización y autodeterminación con esa nueva topografía geopolítica? Mucha. ¿Y por qué? Piensen eso, ¿por qué? ¿Por qué la lucha por nuestra descolonización? ¿Por qué la lucha por nuestra autodeterminación tiene alguna pertinencia dentro del escenario mundial que estamos viviendo en este momento?
Y la contestación es bien sencilla. Escúchenme bien. Porque el equilibrio del mundo, la capacidad de este nuevo mundo para prevenir la Tercera Guerra Mundial, óyeme bien, la capacidad de este nuevo mundo para prevenir la Tercera Guerra Mundial depende, y cada día dependerá más, de cómo discurran los procesos de descolonización y autodeterminación en lugares tan neurálgicos para la cohabitación y paz mundial, como son la Palestina, como es el Punjab, como es Taiwán, Hong Kong, el Sahara Occidental, como es Groenlandia en el Ártico, Cataluña, Flandes, Quebec, Cachemira, las provincias orientales de Ucrania, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, el Tíbet y Puerto Rico. No sorprende entonces, como advierte Carlos Gorrín Peralta en su aleccionador escrito incluido en la tercera parte de este libro, que tan recientemente como 2019 la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en el caso de las Islas Chagos, de forma categórica resolvió a favor del derecho a la autodeterminación de aquel pueblo originario y en contra de la manera atropellada e ilícita en que la otrora poderosa Inglaterra orquestó su salida de aquel archipiélago allá para mediados del año de 1965. Por eso no se equivoca Rubén cuando, tal como hizo Albizu antes que él, nos dice que hay que crearle a Washington una crisis política de dimensión internacional para que se vean aquellas ramas políticas en la obligación de descargar su responsabilidad con respecto al pueblo puertorriqueño. La hora del benign neglect, al cual alude Rodríguez Orellana, de ese abandono colonial a que nos han tenido sometidos los Estados Unidos, únicamente se disipará si se le crea a Washington esa crisis a la luz de los contornos de la nueva topografía geopolítica. He ahí, a los ojos de Rubén, parte de la asignatura pendiente. Pero lo de Rubén en este libro es una triangulación estratégica. Una triangulación estratégica. Porque a la vez que atiende con agudeza la dimensión internacional de nuestra descolonización, no se olvida de las otras dos dimensiones, la dimensión de Washington y la dimensión de nuestro propio escenario político interno, sobre los cuales también ofrece una mirada valiosa, a la vez que escrutadora. En Washington, los vientos, las tempestades, las corrientes también han dejado su huella. Escúchenme bien claro ahora lo que voy a decir. Atrás han quedado los días del Camelot. ¿Se recuerdan del rey Arturo? Atrás han quedado los días del Camelot, mis queridos compatriotas, urdidos por las administraciones de Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, a los efectos de que Puerto Rico, bajo el Estado Libre Asociado, había accedido a una nueva dimensión del federalismo norteamericano, sobre la base de un pacto bilateral no susceptible a revisión o anulación unilateral por el Congreso. Atrás ha quedado también la opinión del juez Calvert Magruder del primer circuito de Boston, de que al Congreso no se le podía imputar el haber perpetrado el fraude monumental de haber engañado tan burdamente al pueblo de Puerto Rico. Atrás quedó ninguneada por la propia administración de Obama la resolución 748 de las Naciones Unidas de 1953, que acomodaticiamente removió a Puerto Rico de la lista de colonias de aquella última. Atrás quedó la mitología hilvanada en el Supremo Federal a los efectos de que Puerto Rico, al igual que un Estado, era soberano sobre todos aquellos asuntos no regulados directamente por la Constitución Federal. Atrás quedaron, como puntualiza en esta obra los profesores de Economía Irizarry Mora y Catalá,
las secciones 262, 931 y 936 del Código de Rentas Internas Federal. Y es que las corrientes asusadas por el Catilina de Mar-a-Lago, ¿saben quién es el Catilina de Mar-a-Lago? Han llevado al Congreso en el 2017 a aprobar un nuevo régimen contributivo para las corporaciones a nivel federal, que es incompatible con las endebles políticas de dependencia y mendicidad, para citar al Albizu Campos, a que nos tienen acostumbrados los gobiernos del bipartidismo tradicional. Atrás quedaron las administraciones republicanas de Ford y Bush padre, que coqueteaban para las gradas con la estadidad para Puerto Rico, como hicieron en diciembre de 1976, que no hizo más que Ford perder con Carter, que entonces ahí es que apoyó la estadidad. Y en enero de 1989, que Bush padre entonces en su primer mensaje de situación de Estado respalda la estadidad, pero fue cosméticamente, no hizo nada. Y hoy, como quedó demostrado en la jornada que llevó a la aprobación en la Cámara del HR 8393, no existe el más mínimo apoyo a la estadidad, ni siquiera cosmético, en los círculos republicanos. Tan es así que para Trump y sus acólitos de MAGA, escúchenme bien esto, y lo pueden constatar en sus redes sociales, para Trump, sus hijos, sus seguidores y todos los acólitos de MAGA, incluyendo Kevin Johnson, que ahora lo eligieron speaker en la Cámara, incluyendo el gobernador de la Florida, DeSantis, la mera mención de la estadidad para Puerto Rico es una idea, ellos llaman radical, esa radical idea, que ha de ser lanzada a la hoguera medieval, a ser extirpada de raíz. La radicalización de esa ultraderecha norteamericana, racista, xenófoba, levanta serias interrogantes para el movimiento estadista y desempolva la pertinencia de la máxima del ex senador Moynihan, que Rubén con insistencia cita en distintas partes de su obra, y es la siguiente: hombre, y a fin de cuentas, ¿quieren los puertorriqueños convertirse en americanos? Siempre previsor, Rubén ya había avisorado el futuro en su artículo Puerto Rico, Lituania al revés, publicado en mayo de 1990 en el Washington Post. La puesta en vigor de promesa, la presencia omnímoda de una Junta de Control Fiscal que a troche y a moche hace lo que quiere, sin ninguna limitación, junto al peso asfixiante de las más recientes decisiones del Supremo Federal sobre Puerto Rico y el poder ilimitado del Congreso bajo la cláusula territorial, han despejado el camino. Han despejado el camino, han ido creando los consensos a los cuales Rubén se refiere en su libro. Por eso es que Rubén mismo nos advierte en esa primera parte de su libro, citando a San Mateo, y cito: dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. ¿Y ahora qué? Bueno, mientras los honorables miembros del caucus republicano en el Congreso, en la Cámara, se comen los rabos, y en el Senado muere cualquier proyecto que incluya la estadidad, ¿qué debemos hacer? Bueno, Rubén es categórico. Rubén es categórico. Su criterio no admite vacilación. Y nos contesta en su libro de la siguiente forma. Escuchen bien claro cómo es que él acaba de contestar esa pregunta. Mientras hay un revolú en la Cámara Republicana, se comen los rabos. Mientras hay un tranque en el Senado de Estados Unidos. Y mientras tanto, ¿qué? Nos quedamos cruzados de brazos. ¿Qué hacer? Entonces Rubén contesta de la siguiente forma: es preciso obtener el respaldo electoral de los que ansían la descolonización independientemente de sus preferencias de estatus, al igual que de los que aspiran a un gobierno honrado y eficiente. Esa es la página 53 del libro que deben de estudiar. Dicho de otra manera, y ahora en las palabras de Fernando Martín, que aparecen en la segunda parte del libro,
Lo que esta etapa requiere, y cito a Fernando, es el fortalecimiento electoral de las fuerzas políticas comprometidas con la descolonización. Página 91. Lo que finalmente nos lleva al tercer ángulo de la triangulación que Rubén hace en la hora de la libertad, que es el ángulo que comprende el ámbito de nuestra política interna. Eran tres dimensiones, es un triángulo internacional: Washington, Puerto Rico. ¿Y qué dice Rubén sobre el escenario local? Bueno, ayer, con el anuncio de la conformación de una alianza estratégica desde el anticolonialismo, se va despejando el camino. Decía don Juan Bosch, a su regreso al ruedo político en 1970, luego de años de exilio en las costas baleares de España, que había que desgarrapatizar al buey, refiriéndose a las estructuras políticas dominicanas tradicionales. Y yo digo que aquí urge más que nunca desgarrapatizar. Yo creo que un tanto eso es lo que Rubén está planteando. Hay que desgarrapatizar la corrupción, la incompetencia, la insistencia en el pseudo modelo económico del enclave, del cual habla Irizarry Mora y Catalá en su capítulo, que nos mantienen atrapados en un ciclo permanente de pobreza, indefensión, dependencia. Tomó tiempo la conformación de esta primera alianza estratégica anticolonialista, que para bien sea. Y es que, de nuevo, como nos advierte Rubén en su libro Con los pueblos, el tiempo toma más tiempo. Ya para hacer los planteamientos y los lineamientos finales, les confieso lo siguiente. Les confieso que han sido muchas las cosas que me han conmovido de este libro. Más allá de poner ante la consideración del país un catecismo ideológico, político, el libro que hoy se presenta deja al descubierto aspectos inéditos de la vida íntima del hombre público que es Rubén Berríos Martínez. Rubén aprendió con los jesuitas, como lo hice yo años después, que por el sendero áspero se llega a las estrellas. Ad astra per aspera, en palabra de Séneca. Interesantemente, como él mismo intima directa e indirectamente en su libro, en ese largo y áspero sendero a la espera de la hora de la libertad, Rubén ha disfrutado del acompañamiento de seres francamente extraordinarios, como él mismo advierte en la dedicatoria de su libro. Me refiero a su único hijo, Rubén Axel, de quien dice, y cito, le ha tocado purgar por ser quien es. Me refiero además a quien describe como su gran amor, Vivian Alemany, a quien le agradece con el mismo sentido de gratitud que Martí le ofrendó a Carmita Millares, la patriota del silencio. Se refiere a su maestro y mentor, don Gilberto Concepción de Gracia, a Lilemor Rosenquist, madre de Rubén Axel y compañera de las primeras luchas, y a su sobrina Nancy. Pero si Moisés contó con Josué, si Bolívar contó con Sucre, si Martí contó con Juan Gualberto Gómez, si Maceo contó con Flor Crombet y Albizu con Correger, Rubén también ha contado con el fiel acompañamiento en la preparación de este valioso volumen y en tantas otras luchas con Fernando Martín, Carlos Gorrín Peralta, Manuel Rodríguez Orellana, Francisco Catalá y Edwin Irizarry Mora, sus compañeros de tantas batallas. A modo de privilegio personal, y muy brevemente ya, me permito
hacer las siguientes acotaciones finales. Siempre percibí a Rubén como el heredero por derecho propio de la digna tradición valiente, culta e internacionalista de Betances, Hostos, Martí, de Diego, Alviso y Concepción. Mi percepción, lejos de cambiar, lo que ha hecho es que se ha fortalecido con el tiempo. Mis primeros vagos recuerdos de Rubén son de la campaña del 80. Yo era muy pequeño, pero no fue hasta la noche de las elecciones de 1984, cuando regresó al Senado con una avalancha de votos, que yo entendí más claramente quién era Rubén Berrío Martínez. Luego lo vi en persona por primera vez en 1987, cuando yo apenas comenzaba en el 7º grado en el Colegio San Ignacio, y a él se le hacía entrega de la medalla del compromiso ignaciano, distinción que el año siguiente se le tributó a su gran amigo y compañero Raúl Julián. Apenas alcancé a verlo porque a los de 7º, que éramos los más chiquitos, pues nos sentaban en la parte de atrás de la iglesia, no se veía, yo veía un puntito allá, ese era Rubén, el famoso Rubén Berrío, el gran orador. Lo volví a ver nuevamente de lejos, esta vez otra vez de lejos, caramba, en 1988. Otra vez en el Colegio San Ignacio, un foro estudiantil a propósito de su campaña a la gobernación de ese año. Y yo no interactuaría personalmente con él hasta 24 años más tarde, durante la campaña del 2012, en la que fungí como candidato comisionado residente por el Partido Popular. Y desde entonces he tenido el privilegio de interactuar con él ocasionalmente. No han sido pocas las veces que, estando fuera de Puerto Rico, figuras de la política internacional me han abordado sobre Rubén. Me viene a la mente el nombre de Gary Hart, compañero de Rubén en Yale, y del fenecido Atuey de Camps, expresidente del Partido Revolucionario Dominicano y lugarteniente de Peñagómez. Hace unos meses en Madrid me presenté a Casa de América a escuchar una conferencia sobre las negociaciones entre los países del Mercosur y la Unión Europea. Yo llegué temprano, me senté en la fila de al frente y al lado mío de repente llega un caballero argentino, saluda a todo el mundo lo conocía, se sienta al lado mío, me pregunta, ¿y de dónde es usted? Bueno, yo soy de Puerto Rico. Me dice, ¿cómo? Ah, pues, ¿y cómo está Rubén? Yo soy Ricardo Alfonsín, yo soy el hijo de Raúl Alfonsín, yo soy el embajador de Argentina en España. Y quiero que sepas que en el despacho de mi padre solamente habían fotos de 2 amigos. Uno de ellos era Rubén Berrío Martínez. Estamos pues ante el heredero de una tradición soberanista, insobornable, internacionalista más que centenaria. Y en este, su más reciente libro, nos demuestra sin ambajes que no hubo tiempo más propicio que el presente para la conquista de nuestra descolonización. Y algunos dirán, oye, ¿de qué se vale Rubén para llegar a esa conclusión? Porque es que Rubén piensa que tal cual el Odiseo de Homero vamos rumbo a la hora de nuestra descolonización. Bueno, porque el pueblo de Puerto Rico, como él mismo nos enseñó en Vieques, solamente se arrodilla ante Dios. Muchas gracias. En lo que vamos digiriendo esto, quiero aprovechar para reconocer la presencia del ex senador y próximo gobernador de Puerto Rico, Juan Dalmau Ramírez. Cargaron
doctorado en filosofía con concentración en estudios religiosos de la Universidad de Yale, estudios postdoctorales en la Universidad de Tubinga, en Alemania. Es profesor emérito del Seminario Teológico de Princeton, catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico y del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Entre múltiples libros que ha escrito y editado se encuentran, entre el 1988 y el 1921, A la sombra del Armagedón, reflexiones críticas sobre el desafío nuclear, Senderos teológicos, el pensamiento evangélico puertorriqueño, Evangelización y violencia, la conquista de América, A Violent Evangelism, the Political and Religious Conquest of the Americas, Los sueños del siervo, perspectivas teológicas desde el Caribe, Entre el oro y la fe, el dilema de América, Mito, exilio y demonios, literatura y teología en América Latina, La evangelización de los pueblos americanos, algunas reflexiones históricas, diálogos y polifonías, perspectivas y reseñas, Fe y cultura en Puerto Rico, essays from the diaspora, God in Your Grace, official report of the Ninth Assembly of the World Council of Churches, Teología y cultura en América Latina, peregrinajes teológicos y literarios, ensayos teológicos desde el Caribe, Essays from the Margins, voces teológicas en diálogo con la cultura, historia de la conquista de América. Con ustedes, el doctor Luis Rivera Pagán. La verdad es que yo no sé qué hace un teólogo entre tantos políticos. Mi presentación se titula de una manera extraña: La esperanza emancipadora en la caja de Pandora. Agradezco mucho la invitación a presentar, junto al distinguido colega Rafael Cox-Salomar, este nuevo y espléndido libro, La Hora de Libertad, el cual contiene contribución de los compañeros y amigos Rubén Berrío Martínez, Fernando Martín García, Carlos Iván Gorrín Peralta, Francisco Catala Oliveras, Edwin Rizarri Mora y Manuel Rodríguez Orellana. Mi memoria, de manera placentera, recuerda que hace 13 años y medio, el 8 de junio del 2010, justo aquí en este colegio de abogados y abogadas, presenté junto a Carlos Iván Gorrín un libro editado por Rubén Berrío Martínez, Fernando Martín García y Francisco Catala Oliveras, titulado Puerto Rico, nación independiente, imperativo del siglo XXI. Hace, repito, 13 años y alrededor de 6 meses. Esta vez, como más son los autores, seré breve en mi presentación. Mi objetivo es convencer a todas las personas aquí presentes a adquirir este libro y a leerlo con mucho cuidado y atención. Permítame comenzar con unos versos que me vinieron a la memoria al leerlo. Proceden esos poemas de la pluma de Rafael Alberti, uno de los múltiples escritores españoles que huyeron de su patria, profundamente lacerados por la derrota de la República y el establecimiento del gobierno fascista. Y ese poema reza así: yo también canto América, viajando con el dolor azul del mar Caribe, el anhelo oprimido de sus islas, la furia de sus tierras interiores. Suena este canto no como el vencido letargo de los quenas moribundos, sino como una voz que estalla uniendo la dispersa conciencia de las olas. Yo también canto América. El nuevo libro de Berrío Martínez y sus colegas autores también me hizo recordar
el dramático final de Yo el Supremo, la obra maestra e insigne escritor paraguayo Augusto Roa Bastos. En el instante cuando José Gaspar Rodríguez de Francia y Velasco, autodesignado dictador perpetuo de la entonces joven República del Paraguay y personaje central de esa novela, percibe, a pesar de su pomposo y fatuo título, la inevitable disolución de su cuerpo, su vida y su despótica potestad. Confunde entonces su declive con el de su nación, pero un misterioso interlocutor que estaba allí presente interviene y le sentencia: es necesario amar la patria. Por muchas injusticias que en ella se padezca, y aunque por ella misma perdamos la vida, pues solo se muere según se ha vivido. Los autores de este libro ya mencionados han amado y aman su país, nuestra patria puertorriqueña, aún a pesar de las múltiples injusticias e injurias que ella ha padecido. Este libro es muestra fehaciente de eso, y sin pretender introducir un tono necrológico en esta noche de reflexión y celebración, de ello también se afirmará un día, como Rubén Darío, conmovido ante el asesinato de José Martí, pronunciase una hermosa elegía del apóstol de Cuba y toda nuestra América, y cito a Rubén Darío: quien murió allá en Cuba era de lo mejor, de lo poco que tenemos nosotros los pobres. En comunión con Dios vivía el hombre de corazón suave e inmenso, pues siempre seda y miel fue hasta con sus enemigos. Cuando un día le digamos adiós a Rubén Berríos, yo repetiré ese poema. Pero faltan años todavía. Así esperamos. El libro comienza con un prólogo de Berríos Martínez, donde el autor relata las labores de Gilberto Concepción de Gracia, fundador del Partido Independentista Puertorriqueño, el cual procede de la teoría, muy prevaleciente en el siglo XX, de que la independencia, la liberación del coloniaje impuesto, es un derecho inalienable de todos los pueblos sometidos al dominio de otras naciones poderosas e imperiales. Berríos Martínez indica que este libro auspicia propiciar y fortalecer la esperanza de la libertad hasta en los sectores más recónditos de Puerto Rico, y que puede además contribuir a la educación política de las nuevas generaciones en la lucha por la libertad y la justicia en nuestra patria durante múltiples siglos colonizados. Berríos Martínez reproduce 4 ensayos de discurso suyo. Primero, su excelente, intenso y extenso discurso pronunciado en el Festival de Claridad el año pasado, en abril del 2022. Es un relato sustancial de la historia de la prevaleciente lucha puertorriqueña por dejar atrás siglos de coloniaje. El objetivo es, lo cito, mandar en nuestra propia casa y establecer un sistema de plena justicia social. Discute en esa gran conferencia los esfuerzos que personas como Ramón y Meterio Betances, José de Diego, Pedro Albizu Campos y Gilberto Concepción de Gracia hicieron para lograr superar la sumisión colonial, primero de España y luego de los Estados Unidos. También analiza en ese ensayo el desarrollo del independentismo, pero aún también, además, presta cuidadosa atención a los esfuerzos imperiales de doblegar y martirizar esa noble aspiración emancipadora. Si hay quienes queremos la emancipación y hay quienes quieren mantenernos colonizados. Luego Berríos Martínez nos recuerda lo siguiente: la persecución y misericordia del independentismo.
en un momento dado afirma lo siguiente: la represión consolidada en la ley de la mordaza de 1948 y la ola de terror que desató el gobierno de Puerto Rico no conoció límite. Bastaba tener en el hogar una bandera de Puerto Rico para sufrirla. Se emitieron cientos de órdenes de arresto contra los nacionalistas y contra gran parte del liderato de base del partido independentista. Y hasta se condenó a 20 años de cárcel a un ilustre, excepcional poeta, don Francisco Matos Paoli, sencillamente por haber pronunciado 4 discursos. Cito a Rubén Berrío Martínez. También Berríos analiza los intensos esfuerzos de convencer al Congreso norteamericano de la viabilidad de la independencia para Puerto Rico. Fueron años entre 1989 y 1991 en los que se consideró y discutió de manera cuidadosa, profunda y valiosa la posibilidad de descolonizar nuestra patria en conversaciones, en diálogo con el Congreso de los Estados Unidos. Qué esperanzados estábamos entonces, ¿verdad? Desafortunadamente, ni el gobierno estadounidense ni ciertas agrupaciones políticas boricuas propiciaron ese proceso liberador. Seguimos, por consiguiente, sumidos en el coloniaje. También discuten Berrío Martínez y venera las nobles gestas de innumerables puertorriqueños y puertorriqueñas de rescatar a Vieques, hermosa isla antillana de los sufrimientos que padecía por los actos de la Marina Militar estadounidense. Claro, naturalmente Vieques tuvo Culebra. Y si yo me acerqué mucho a Rubén Berrío, es que estuvimos 3 meses encarcelados por Culebra. Pero él está hablando aquí de Vieques. Durante los inicios de este siglo surgió esa contienda victoriosa contra las crueles acciones bélicas a las que Vieques estaba sometido. No fue fácil liberar a esa hermosa isla antillana. Recomiendo a todos el libro de José Enrique Lavoy Gómez, donde aparece una amplia cantidad de páginas discutiendo las luchas que hubo sobre Vieques. Claro, recuerden, antes de Vieques vino Culebra. Y yo sigo recordando esos 3 meses de encarcelamiento y el diálogo continuo mañana, tarde y noche. No fueron acciones bélicas. Perdón, no fue fácil liberar a esa hermosa isla antillana boricua. Y fueron muchos los puertorriqueños arrestados, maltratados y encarcelados. Pero finalmente se logró salvar a Vieques de su sufrimiento continuo por la militarización norteamericana. Según Berrío Martínez, el coloniaje del mal llamado Estado Libre Asociado ha quedado desahuciado en los Estados Unidos, internacionalmente y también para muchos puertorriqueños. Sin embargo, el proceso de liberar a nuestra patria de esos múltiples siglos de coloniaje continúa siendo arduo, complejo, difícil. Pregunta entonces él, ¿cuál es la estrategia que los independentistas debemos consultar? Lo cito. No es fácil contestar esa pregunta. Creo que dije que la primera vez que conocí a Rubén fue en una pequeñita casa que tenía en el 1964, es decir, hace 800 años, cuando él vino para apoyar en una elección. Y en esos momentos, tanto Rubén Berrío Martínez como yo, en esa conversación que tuvimos, en 1964 teníamos la esperanza, ¿verdad? Pero Rubén sigue, y esto es importante, Rubén sigue confiado y esperanzado de que un día Puerto Rico logrará emanciparse de este extenso e intento colonial. Y termina ese capítulo, se ensayo, afirmando lo siguiente. Cito a Rubén Berrío Martínez.
Yo estoy firmemente convencido de que en ese momento de la suprema definición de nuestro pueblo, yo estoy firmemente convencido que en ese momento de la suprema definición, nuestro pueblo respaldará la alternativa de un Puerto Rico libre, democrático y soberano, con relaciones cordiales con Estados Unidos y con todas las otras naciones del mundo. Una república para unirnos a la humanidad, pero afincada sobre sus propios pies. Esa era y sigue siendo la esperanza de Rubén Berríos, y como bien indica en ese discurso, los independentistas, nosotros, siempre hemos sido sembradores de esperanza. Cito a Rubén. Un segundo ensayo de Berrío Martínez se titula Rumbo a la Libertad, pronunciado hace un par de años en la conmemoración del aniversario 75 de la fundación del Partido Independentista Puertorriqueño. Afirma él que la colonia, ha perdido su utilidad y viabilidad. La estadidad, sigo citándolo, no puede convertirse en realidad. La estadidad no puede convertirse en realidad. La independencia, tantas veces reprimida y excluida, se evidencia, cito a Rubén, se evidencia y se confirma como la solución natural al problema del colonialismo. Y al final de ese ensayo confirma nuevamente la esperanza. Y si Rubén es un ser humano de esperanza, eso es importante. Eso es importante, esto es un elogio. Es un ser humano de esperanza. Dice, con esperanza, la garantía del triunfo de nuestra causa es la resiedumbre de la nacionalidad puertorriqueña, antillana y latinoamericana. Otro de sus ensayos fue una ponencia ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado estadounidense en 1991. Algunos de estos ensayos llevan su tiempo, ¿verdad? Y ahí Berrío Martínez afirma lo siguiente, cito a Rubén, conversando en el Senado, hablándole a los senadores estadounidenses: Puerto Rico tiene que comenzar a moverse mediante una transición ordenada de la dependencia hacia la independencia. Como pueblo tenemos el derecho a perpetuarnos en la historia, a ser una nación independiente que aspire a la excelencia. Sí. Fernando Martín García escribe un valioso ensayo extenso e intenso titulado Del colonialismo a perpetuidad a la descolonización, del colonialismo a perpetuidad a la descolonización, en el cual describe y detalla la relación colonial entre los Estados Unidos y Puerto Rico y la posibilidad o probabilidad, esa es la esperanza, de la ruptura de esa relación colonial. Interpreta Fernando la otorgación de la ciudadanía americana a los puertorriqueños y puertorriqueñas no como una dádiva social generosa, sino más bien como un importante instrumento para consolidar el imperio, para consolidar el dominio imperial e impedir el camino a la posible adquisición de la liberación nacional. A pesar de esos fuertes obstáculos, Martín García, igual que Rubén, articula una profunda esperanza emancipadora. Es algo que también yo comparto. Una profunda esperanza emancipadora, que ya veremos si en los próximos años se cumple, o si se trata para nosotros de una loable y bella pero no realizable ilusión. Voy a lo primero. Afirma lo siguiente, Fernando Martín García: se acerca el momento en que los puertorriqueños habrán de exigir que se le ponga fin al coloniaje y podamos ejercer plenamente nuestro derecho a la libre determinación y comenzar la construcción de una patria nueva para todos. Y sigo citando a Fernando.
Sigo citando. Estoy convencido que en su momento los puertorriqueños y puertorriqueñas van a decidir por la independencia. Ojalá esa esperanza se torne realidad emancipadora. Este es un ensayo que merece leerse y analizarse con mucho cuidado y atención. Otra apreciable contribución es la de Carlos Iván Corrín Peralta, titulados ensayos del engaño colonial a la libre determinación y la independencia. Es un estudio cuidadoso sobre el inicio y el desarrollo del dominio colonial que los Estados Unidos ejerce sobre Puerto Rico y afirma, lo cito, la inclusión principal de los tres informes de la Comisión de Casablanca 2005, 2007 y 2011 es inequívoca. Sigo citando. Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado de los Estados Unidos, sujeto a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial. Por lo tanto, asevera él, Carlos Iván, Puerto Rico sigue siendo una colonia de los Estados Unidos. No cambió la relación en el 1952. Ese colonial, afirma Corrín Peralta, empeora las condiciones políticas y económicas de nuestro país. Y entonces procede a analizar la creación estadounidense en junio de 2016 de Promesa. Promesa que en realidad no es una promesa, pero es el nombre oficial, Promesa, del club de 7 personas nombradas por el gobierno americano para que sean los verdaderos regidores de la economía puertorriqueña. Se trata, escribe Corrín Peralta, cito, de la culminación más burda de gobierno colonial. Puerto Rico, sí, para él, por tanto, Puerto Rico sigue siendo, por tanto, vuelvo a citar, la colonia más antigua del mundo y por lo tanto el camino a seguir es este. Sigo citando a Carlos Iván Corrín Peralta. Luego de 125 años de gobernar Puerto Rico como una colonia, hay voces influyentes que entienden que es tiempo de viabilizar el ejercicio del derecho a la libre determinación para encaminarnos hacia la soberanía plena de la independencia. Fin de cita. Y concluye Corrín Peralta su ensayo citando uno de los principales versos de Luis Llorén Torrens. Y como a mí me gusta la poesía, voy a citar esa parte de ese poema. Alma de la patria mía, cisne azul puertorriqueño, si quieres vivir el sueño de tu honor y tu hidalguía, escucha la voz bravía de tu independencia santa. Poesía de Luis Llorén Torres. Otro aporte importante de este libro es el ensayo de Francisco Catarao Oliveras y Edwin Irizarry Mora sobre el posible desarrollo de la economía en un Puerto Rico independiente. Es un estudio riguroso y minucioso. Yo lo tuve que leer ese ensayo varias veces. Un estudio riguroso y minucioso de los problemas y disturbios económicos que ha sufrido el Puerto Rico colonial. Y lo cito ese ensayo de ellos. Todo gira en torno a la metrópoli imperial. Y Puerto Rico, por su condición colonial, no juega papel alguno en estas instancias de negociación. Afirman ellos, con mucho detalle y cuidado. La economía, aseveran, se regula principalmente para el beneficio de los Estados Unidos, no para el pueblo puertorriqueño. Con firmeza muy crítica, advierten ellos, Francisco Catalá y Edwin Irizarry. Los cito. El fracaso del sistema colonial lo hace evidente el hecho de que, luego de 125 años de la invasión de 1898 y de la sucesión de varios enclaves económicos, los índices de pobreza y de dependencia resultan escandalosos. Lo estoy citando.
Los índices de pobreza y de dependencia, 125 años después, resultan escandalosos. Por lo tanto, afirman, y los vuelvo a citar, la barrera que obstaculiza el desarrollo autosostenido y sustentable de Puerto Rico es su condición colonial. Y concluyen su ensayo afirmando de forma contundente lo siguiente, y vuelvo a citar a Francisco Catalá y Edwin Irizarry, lo cito: la única salida que tiene la colonia carente de instrumental político y económico para el desarrollo pleno y sustentable esta es la única salida, es la independencia. La agenda de trabajo, por tanto, no puede ser otra que la construcción de un Puerto Rico libre y unido a los pueblos soberanos del mundo. Una gran afirmación. El próximo ensayo lo incorpora Manuel Rodríguez Orellana, que indica que estudiaba en Boston en 1973, hace un montón de años, medio siglo, cuando fue a escuchar una conferencia sobre la condición política colonial de Puerto Rico dictada por el recientemente electo presidente del Partido Independentista, Rubén Berrío Martínez, y ahí inició para Manuel Rodríguez Orellana su activa participación en el Partido Independentista puertorriqueño y en solidaridad con las acciones para la libertad de nuestra patria. Su ensayo describe rigurosa y cuidadosamente los diálogos entre el PIB y el gobierno estadounidense para medio siglo después llegar a esta conclusión, y lo cito del lector: para los intereses de Estados Unidos y Puerto Rico, la única solución normal trazada por la historia es la independencia. Los puertorriqueños veremos en la independencia la única oportunidad de conservar y fortalecer nuestra identidad nacional, alcanzar la prosperidad económica y lograr la justicia social en una patria nueva. Fin de ese ensayo. En la sección final de este libro, titulada Apéndice, se añaden dos ensayos de Rubén Martínez publicados en la importante revista norteamericana sobre asuntos políticos y sociales, Foreign Affairs. Naturalmente, se publicaron en inglés, pero aquí se han traducido, en este libro se han traducido al castellano. El primero se publicó en abril de 1977, hace 46 años. Titulado Independence for Puerto Rico, The Only Solution, traducido en este libro como La independencia, única solución para Puerto Rico. Lo inicia Berrío Martínez con una implacable crítica de lo cito: el Estado Libre Asociado es un anacronismo económico y político. El Estado Libre Asociado constituye una vergüenza para los Estados Unidos. Puerto Rico es una de las pocas colonias que aún quedan en el mundo con una economía en franca decadencia. Describe Rubén, en ese ensayo, Foreign Affairs, el prometedor proceso de una mayor autonomía que iba logrando Puerto Rico en diálogo con el gobierno imperial de España, no estamos hablando de Estados Unidos ahora, en el 1898, el cual se quebranta tras la invasión estadounidense que inicia una nueva y diferente colonización para nuestro sufrido pueblo caribeño, y afirma la siguiente voz crítica, vuelvo a citar: las primeras 4 décadas de ocupación norteamericana fueron años de explotación y misericordia. Berrío Martínez relata con cuidadosa atención el desarrollo de este nuevo colonialismo que sufre nuestra isla caribeña. Es un relato histórico abreviado pero sustancial y convincente de 1899 hasta la creación del llamado Estado Libre Asociado. Incluye la ruptura, este ensayo de Rubén, incluye la ruptura de algunos líderes del Partido Popular que insistían, está hablando de la ruptura, que insistían en la necesidad de promover el desarrollo cuidadoso de la independencia nacional de nuestro país, sobre todo después que Muñoz Marín prohibiera a los miembros de su partido el pertenecer a grupos o entidades
que intercedieran y abogaran por la independencia de Puerto Rico. De esa ruptura, de cuando Muñoz dice, los miembros del Partido Popular no deben apoyar la independencia, de eso viene entonces la ruptura, viene el nacimiento, de esa ruptura dentro del Partido Popular, viene el nacimiento en 1946 de la creación del Partido Independentista Puertorriqueño bajo la dirección de Gilberto Concepción de Gracia. Luego Berrío sigue detallando la creación del Estado asociado, que lo considera un mito, ya que no elimina real ni sustancialmente el coloniaje que rige a nuestro pueblo. Berrío Martínez entonces analiza el desarrollo de Lela, que no promulgó la liberación política de nuestro país, ni tampoco, de acuerdo a Rubén Berrío Martínez, ni tampoco pudo propiciar desarrollo social y económico justo y próspero. Y articula entonces lo que aún 46 años después todavía asevera, y le cito a Rubén: como nación, Puerto Rico tiene el derecho inalienable a su soberanía y a desarrollar y defender un sistema económico que sea adecuado a sus recursos y necesidades. Reclamamos el derecho inalienable de defender, proteger y desarrollar nuestros recursos naturales, nuestra nacionalidad, nuestra cultura y nuestro idioma. Hay más, Rubén, fuerte. Concluye este ensayo afirmando que para el bienestar social, económico y político de nuestro pueblo, la independencia es la única solución. El segundo ensayo se titula Desconexión de Puerto Rico, publicado en 1997 en inglés en Foreign Affairs. Es un análisis detallado sobre la manera que el imperio norteamericano, los Estados Unidos, en conjunción con ciertos sectores políticos puertorriqueños conservadores, mantienen a Puerto Rico como un territorio dominado colonialmente. Hubo momentos, afirma Berríos, que el gobierno colonizado lanzó una campaña anti-independentista y en 1948 aprueba la llamada Ley de la Mordaza. No sé si ustedes se acuerdan de la Ley de la Mordaza, bajo la cual se arrestaba y encarcelaba a los independentistas por casi cualquier razón, inclusive recitar poemas patrióticos. Reiteramos nuevamente, esto lo digo yo, y creo que lo comparte Rubén, la absurda y cruel condena de encarcelamiento que sufrió entre 1950 y 1955 nuestro insigne poeta y patriota Francisco Matos Ahora, condenado inicialmente a 20 años de cárcel. Claro, se logró que después de 5 años de encarcelamiento pudiera salir. Esa política opresiva y cruel se mantuvo vigente hasta que en 1988 el Tribunal Supremo de Puerto Rico la declaró inconstitucional. Fuimos muchos de los que estamos aquí también, los que pudimos lograr que se nos entregasen los documentos secretos y en ocasiones repletos de falsas e injustas ocasiones, las mal llamadas carpetas. Según Berrío Martínez, el Congreso estadounidense en esos momentos, a fines del siglo XX, había comenzado a reconocer que Lela es un anacronismo colonial, aunque hasta ahora no ha puesto en marcha el proceso de desconexión plena de esta nuestra querida isla caribeña. Berrío Martínez indica varias razones para considerar imposible la conversión de Puerto Rico en Estado oficial de los Estados Unidos. Lean con cuidado y atención esa sección significativa de este ensayo y concluye nuevamente indicando la importancia de que Puerto Rico se haga una nación independiente, libre del coloniaje que ha sufrido durante 530 años, desde 1493 al 2023. No olvidemos que José Trías Monge, ¿se acuerdan de José Trías Monge? Hombre cercano a Luis Muñoz Marín, y quien en el siglo pasado fue primero secretario de Justicia y posteriormente presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Publicó en 1997 un libro titulado Puerto Rico, The Trials of the Oldest Colony of the World.
Puerto Rico. Los dolores, creo, o algo por el estilo, se traducirse en español. Los dolores o los angustias, como un detalle. De la más antigua colonia en el mundo. Esto fue una importante admisión por parte de uno de los principales juristas ligados al gobierno del Partido Popular, del carácter continuo y persistente que sufre nuestro país. Deseo terminar con unos versos de un poeta iraquí. Como ven, yo leo mucha poesía. Badr al-Yakir al-Jazah, quien poco antes de morir, joven aún, cargado de los dolores de los pueblos árabes colonizados y buen conocedor del legado lastimoso del coloniaje, logró rescatar la esperanza de la caja de Pandora y escribió lo siguiente en su poema El canto de lluvia, poema que siempre lo tengo presente. En cada gota de lluvia hay un brote rojo y amarillo de los jardines de las flores. Cada lágrima de los hambrientos y los desnudos, cada gota derramada de la sangre de los esclavos, es una sonrisa esperando una nueva boca o un pezón sonrosado sobre la boca de un niño en el mundo joven del mañana, dador de vida. Yo iba a terminar aquí, pero como ven, todas mis observaciones son positivas. Qué bueno este libro. Pero voy a decir lo siguiente. El libro anterior que se publicó hace 13 años y medio, y este libro, todos los autores son varones. Todos. Y todos los que presentamos este libro, el libro hace 13 años y medio, fuimos varones. Y todos los que presentamos este nuevo libro somos varones. Así que yo le voy a exigir a Rubén Berríos Martínez que el próximo libro que él edite, esto es una orden, entre los autores hayan autoras, hayan mujeres puertorriqueñas, y entre los presentadores no hayamos únicamente machotes, sino que hayan también mujeres, porque conservo la memoria del honor a Lola Rodríguez de Tio, que tuvo que abandonar Puerto Rico después de la lucha de Ciales, que tuvo que irse luego a defender desde afuera la independencia de Cuba y de Puerto Rico, que escribió La Borinqueña, que Modicara, la borinqueña, es una de nuestras naciones, de nuestras canciones en nuestra vida por la liberación. Lola Rodríguez de Tio. Pero unas décadas después, en este siglo, una joven puertorriqueña, Julia de Burgos, defensora también de la liberación política y social. Esa era brava. Y como era brava, también como Lola Rodríguez de Tio, tuvo que salir de Puerto Rico. Una excepcional política. Y miren algunas de sus poesías, cómo contribuyen a la esperanza de la liberación. Muere tristemente tirada en una carretera en Nueva York. Y también Lolita Lebrón. 25 años de cárcel
esa por lo menos muere en Puerto Rico. Por cierto, ya que mencioné a Lolita Lebrón, tú has publicado un excelente libro de la comunicación continua que hubo entre Francisco Matos Paoli y Lolita Lebrón, que durante los 70, encarcelado uno y encarcelado el otro, tenían esas. Así que, en nombre de Lola Rodríguez Pío, Julia de Burgos y Lolita Lebrón, Rubén Berrío Martínez, te decimos, el próximo libro, que hayan también mujeres escritoras y que hayan también mujeres que discutan esos libros. Muchas gracias a ustedes. Procede ahora, como ocurre en todas las presentaciones de libros, recibir algún comentario del autor o los autores. Ya yo he hablado demasiado y tendría solamente un par de acotaciones. En primer lugar, agradecerle a ambos presentadores los elogios que le han hecho a esta publicación, incluyendo lo del tal Carlos Breibral. Tengo que hacer un par de aclaraciones, sin embargo. Por ejemplo, en cuanto a la ley de la mordaza, Trias no meramente denunció que aquello debía rechazarse, sino que se estaba rechazando a sí mismo, porque cuando Muñoz lo consultó, él fue el que le habló de la ley Smith, que se podría aprobar en Puerto Rico y que sería constitucional. Cuando la Corte Suprema de Estados Unidos cambió las doctrinas y se veía que ya era inconstitucional, se propuso la derogación de la ley. En segundo lugar, sobre el señalamiento de las mujeres, se le quedaron algunas mujeres muy importantes al compañero, como doña Blanca Canales, un personaje muy influyente en nuestra historia y en nuestra lucha. Pero quiero tranquilizar un poco a Luis, porque el lunes pasado se anunció la creación de la comisión de programa que va a estar elaborando el programa para las elecciones del 2024, y el 50% de los miembros de esa comisión son mujeres. Le pregunto al compañero Fernando Martín si quiere acercarse al podio para hacer sus comentarios en torno a esto. Buenas noches a todos. Un comentario muy breve por aquello de no ofrecer información engañosa. Aquí se ha hablado de los colaboradores del libro que se está reseñando en la noche de hoy. Y se ha mencionado, claro está, a Carlos, a Edwin, a Paco, a Manuel Rodríguez Orellana, este servidor. Y es verdad que en un sentido técnico hemos sido colaboradores de Rubén y los artículos nuestros llevan nuestra firma. Pero hay algo engañoso, porque la realidad del caso es que lo que hemos escrito nosotros es realmente parte de una relación que hemos tenido con Rubén, nosotros como discípulos y él como maestro. Eso no es para quitarle mérito a ninguno de nosotros, pero que ese es el contexto y que las cosas que ahí se han dicho en esos artículos son el fruto de una relación intelectual y anímica de muchos años
y en que realmente la fragua fundamental en términos ideológicos ha sido la de Rubén. Y además me gustaría decir otra cosa. Este es un libro de una gran coherencia. Y esa coherencia es una coherencia histórica. Yo conocí a Rubén hace mucho tiempo. Yo creo que incluso que en aquella reunión que tú fuiste a Harvard, que Manuel cuenta que te dio en el 73, yo creo que yo estaba en esa misma reunión, pero yo no sabía que Manuel estaba. Y recuerdo incluso haber hablado contigo antes que comenzara la actividad. Te había visto antes en el año 64, cuando llegaste de Inglaterra, que doña Elisa Estrella de Diego presidía el comité del PIB del precinto 1, tenía un apartamentito en la calle Magdalena, y ella quería presentar en un meeting para la campaña del 64 a este joven economista, abogado que llegaba de Inglaterra con una tesis, y se montó un meeting en la placita del condado frente a casa de doña Elisa Estrella, y yo recuerdo que estaba en tercer año de escuela superior haber asistido. Pero esa relación fue muy distante. Volví otra vez a verlo cuando ayudé en la inscripción del PIB en el 68, que me tocó una zona, aquí veo a Rafi Ortiz Carrión que estaba conmigo entonces, donde ayudamos en la inscripción del PIB, y el que venía a recoger y a notarizar era Jorge Segarra y tú. Luego, después de eso, ya cuando yo vine graduado como abogado, vine a enseñar a la Escuela de Leyes, después de las elecciones del 76, y me tocó la oficina al lado de don Raúl Serrano, el suegro de Carlos, por cierto. Y a Rubén lo invitaron a un programa en Estados Unidos donde tenía que hacer el rol de presentador de la causa de la independencia. Requería a alguien que hiciera las veces de su abogado. Rubén quería que don Raúl fuera, don Raúl no podía ir, pero le dijo: acaba de llegar a la escuela un muchacho recién graduado, por cierto, de Harvard también, que habla inglés decorosamente, y él quizás te podría representar. Y Rubén me mandó a buscar y me entrevistó en el partido. Eso fue en el año 78. Y como no encontró más nadie, decidió que fuera yo. Y ahí nos fuimos varios días para Cambridge, hicimos el programa y establecimos una gran amistad que ha durado hasta el sol de hoy. Y yo quiero decir lo siguiente: no hay en el pensamiento de Rubén de hoy, y que está reflejado no solamente en lo que él escribe, sino en lo que hemos escrito nosotros, ninguna idea que no estuviera claramente implícita, cuando menos implícita, en el ideario del Rubén que yo conocí en la década del 70 del siglo pasado. Hombre, el árbol es más grande, el árbol es más frondoso, pero es el mismo árbol. Ahí ha habido una consistencia histórica enorme que yo se la atribuyo a que hay un fundamento valorativo que es relativamente atemporal. Y yo creo que esa consistencia se refleja en la coherencia de las cosas que se dicen en estos artículos. Muchas gracias. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir Fernando. Yo conozco a Rubén desde que yo tenía como 9 o 10 años, porque las familias se conocían. Pero realmente no conocí a Rubén, el líder político, hasta una noche en el 1970 que yo iba con un grupo de amistades para un baile en Oaxaca. Y como me enteré que el baile empezaba más tarde, nos enteramos que había un meeting más temprano en San Sebastián. Meeting del PIB. Y fuimos para allá.
Y de momento allí encuentro a Rubén Berrío, el que yo había visto cuando yo era un pibe de 9 o 10 años, ¿verdad? Porque era muy amigo de mi hermano, que es mucho mayor que yo. Y lo escuché hablar de un análisis histórico de las fuerzas políticas en la historia de Puerto Rico. Y por primera vez yo escuché a alguien decir que el nacionalismo y el socialismo se habían mantenido separados y que eso no era buena idea. Y de ahí salió que en el 1972 el lema del PIB era independencia, socialismo y democracia. Así que desde allá, ese tipo de cosas, después lo escuché el 25 de julio de 1970, ese mismo, el mes siguiente, cuando fui a Culebra, a la invasión que hubo en Culebra. Después no lo arrestaron hasta el 71, pero la primera invasión a Flamenco fue en el 70. Así que todo lo que yo sé de política, además de la cosa académica que he estudiado en otros, viene de Rubén Berrío Martínez. Don Francisco Catalá, ¿tiene comentarios? Buenas noches. Digo lo que siento. Un profundo agradecimiento. Primero a todos ustedes por estar aquí, pero muy particularmente a Rubén por haberme invitado junto a los demás compañeros a participar en este proyecto de la Hora de la Libertad. Créanme, la Hora de la Libertad tiene muchos minutos de trabajo. Y mi agradecimiento también a los presentadores, Rafael Cox Salomán y Luis Rivera Pagán, que fueron excelentes sus presentaciones, pero además a mí me ayudaron a tener hasta una nueva interpretación del libro. Y con eso termino, con esta nueva interpretación, que la voy a resumir en un cuento. 2 peces van nadando, indiferentes al agua. Y viene un pez en dirección contraria. Y el pez que viene en dirección contraria le dice, ¿qué tal el agua? Los 2 peces continúan indiferentes. Los peces no tienen conciencia del agua. Entonces un pez le pregunta al otro, ¿qué es el agua? Se parecen de manera dramática a los seres humanos. Nosotros no tenemos conciencia. A veces esto está lleno de aire. Uno lo siente cuando se mueve violentamente. O cuando exhala o inhala, pero lo hacemos casi automáticamente. Tan poca conciencia tenemos del aire que lo contaminamos. Pero tampoco tenemos plena conciencia, o muchos no tienen plena conciencia, del andamiaje cultural que nos rodea, lo que rige nuestra conducta, las normas socioeconómicas, las normas políticas, nuestras circunstancias. Este libro, creo yo, nos ayuda a vencer eso, a reconocer las aguas, a reconocer la circunstancia en que estamos. Y además, no únicamente reconocemos las aguas, sino también a ayudarnos a trazar la ruta correcta, a navegar en la ruta adecuada. Así que ese reconocimiento de las aguas y ese sentido de dirección, una vez se reconocen las aguas, las circunstancias, creo que es el mensaje central de la Hora de la Libertad. Y creo que el título lo dice todo. Muchas gracias. Edwin, el doctor Edwin Irizarry Mora. Bueno, buenas noches a todos y a todas ustedes. Yo, francamente, estoy emocionado de todo lo que he escuchado aquí hoy por una razón muy particular. Y es que todas las personas que son coautores del libro, excepto yo, ¿verdad? Todos son mis maestros.
Hace más o menos un mes y medio, ¿verdad, Rubén? Estuvimos en San Sebastián del Pepino, donde a Rubén se le hizo un reconocimiento muy merecido el día 24 de septiembre, que se celebra el día posterior al Grito del Ares, donde hubo una gesta de los pepinianos, y a mí se me otorgó el privilegio de presentar a Rubén. Y yo dije allí unas cosas que no voy a repetir acá. Rubén después me privilegió pidiéndome que pusiera por escrito lo que dije aquel día, y que salió de lo profundo de mi corazón. Recuerdo que Carmen Faura me decía: yo te voy a enviar la biografía de Rubén y los títulos y todo eso, pero tú no vas a hablar allí de eso, tú vas a hablar allí de lo que ha sido Rubén en tu vida. Y no solamente desde el momento que mi papá murió en el 2001, yo pienso que la vida me había dado un segundo padre, que es Rubén. Y con esto digo además que concurro totalmente con lo que Fernando Martín acaba de decir, y que todo lo que está plasmado en ese libro, directa o indirectamente, son las enseñanzas que Rubén nos ha dado a nosotros a lo largo de nuestras vidas. En mi caso, desde 1978, cuando lo conocí siendo estudiante universitario, hasta el día de hoy. Así que lo que está escrito ahí, Rubén me lo enseñó, y añadimos algunos datos por aquello de actualizar información. Pero esos principios, ese ideario, ese compromiso inquebrantable de Rubén que nos transmitió de una manera asombrosa, extraordinaria y para mí maravillosa, está con nosotros hasta el día de hoy. Y como se han contado anécdotas, voy a contar una que no dije aquel día en San Sebastián, Rubén, pero que él la sabe. Cuando yo llegué en el 86 a estudiar economía a Inglaterra, llego a reunirme con mi supervisor de tesis, que había sido embajador designado de Chile en Londres cuando el golpe de Pinochet, el profesor Carlos Fortín. Y cuando me reúno con él, 1 de octubre del 86, me pregunta que cómo estaba un gran amigo de él, que había estado, que lo conocía, puertorriqueño, sí, José Joaquín Villamil, que estuvo de profesor aquí en la Universidad de Sussex, en el Instituto de Estudios de Desarrollo. Y dice: no es Villamil, que es mi gran amigo también y colega, te estoy preguntando por Rubén Berrío Martínez. Y me cuenta que en 1965, cuando Estados Unidos invade República Dominicana para derrocar al gobierno de Juan Bosch, los estudiantes de la Universidad de Yale realizaron una protesta y el maestro de ceremonia era Carlos Fortín y el orador era Rubén Berrío Martínez. Década del 60, 1975. Y Carlos se acuerda como ahora de una frase, y cada vez que nos encontramos, porque Rubén lo trajo de profesor invitado en 2 ocasiones a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, tuvimos después a Carlos acá, por gestiones precisamente de Rubén. Carlos dice: Rubén hizo algo que por poco nos cuesta la prisión, la expulsión de la Escuela de Derecho de Yale, que nos enviaran, nos botaran como bolsa, yo para Chile y él para Puerto Rico. Y que Rubén dice: y hoy el monstruo imperialista que se lanza sobre América Latina, aludiendo a la invasión a República Dominicana, mañana se va a lanzar sobre ustedes, aludiendo al servicio militar obligatorio que se impondría para que los norteamericanos fueran a Vietnam. Esa anécdota para mí tiene un significado muy profundo, la he contado en algunos sitios por ahí, y demás está decir que esto lo que hace es corroborar los cuentos, y sé que Manuel Rodríguez Orellana nos está escuchando, de quien he aprendido tantas anécdotas de sus viajes internacionales con nuestro presidente, nuestro maestro Rubén Berrío Martínez. Y sin lugar a dudas lo que hace es confirmar la grandeza de nuestro querido maestro y para mí mi segundo papá, Rubén Berrío Martínez.
exageraciones. Yo me iba a ver, pero esta vez, sí, porque yo recuerdo a un querido amigo que está ahora en Madrid, Arsenio Suárez Franceschi, algunos de ustedes lo conocen, que cuando lo presentaron una vez con tantos elogios en la plaza de Cabo Rojo, por allá por el 1967, digo, las palabras de los compañeros se deben más a su generosidad que a mi flaco merecimiento. Y es que ese cariño que me han expresado pues, me llega muy profundo. Cuando escuchaba a Fernando, le dije a Juan, estaba al lado mío, que yo iba a empezar al revés, igual que Fernando. Este libro que hoy se presenta, un libro como ese que hoy se presenta, es el que a mí me gustaría haber tenido en mis manos cuando yo estaba empezando en esta lucha, porque trata todos los aspectos del porqué y para qué de la independencia. Pero tiene un defecto el libro, por eso digo que era lo contrario de Fernando. El defecto aparece en la portada. Y no es que no esté bella la portada, una obra de arte del maestro y amigo Martore. El defecto es el autor. Ese libro no es de mi autoría. Como va a surgir claro del libro, el libro es de la autoría de don Gilberto, de los que con él fundaron el Partido Independentista Puertorriqueño y de los que inspiraron a esos que fundaron el Partido Independentista desde tiempos de Betance hasta el día de hoy. Y en el día de hoy incluye a varios autores. Yo lo que he hecho es compilar, poner cada uno que diera el máximo que él podía dar y que no sabía que daba en cada una de las áreas, de economía, la cuestión jurídica. O sea que eso de que el libro dice Rubén Berrío Martínez es un poco engañoso, ¿sabes? Y todo lo que dijeron los compañeros, yo lo que he hecho más o menos, pues, cuando alguien desafinaba el violín en la orquesta, pues le hacía un señalamiento. Yo quiero decir eso porque no por falsa humildad, sino porque es así. Las contribuciones que hay en ese libro son muy anteriores a que yo naciera. Todo lo que don Gilberto y los fundadores de este partido dijeron y predicaron es lo que yo recogí en mi tesis, que después pues se puso al día poco a poco y se terminó de poner al día con los escritos de los compañeros. O sea que este libro es fruto de una orquesta, ¿bien? Y yo quería decirlo porque, como digo yo en la introducción, y me dijo una puertorriqueña hace muchos años, el único pecado que el Creador no perdona es el del malagradecimiento. Por eso es que el príncipe de los ángeles está condenado para siempre por malagradecido. Es el único pecado que el Creador no perdona. Así es que eso es lo primero que quiero decir. Lo que pasa es que era difícil ponerle todos los autores en la portada. Ya los compañeros han explicado, han hecho referencia al libro y a mí no me queda mucho por decir. Le pido particularmente a los más jóvenes que se lo lean. Y quiero recordar, porque estamos en San Juan, en cuál es nuestra misión de ahora en adelante. El libro está escrito para las futuras generaciones y para los de ahora. Ahora lo importante es lo que queda por hacer. En este país hay un consenso bien amplio de que las cosas
cosas andan muy mal. Y cuando las cosas andan muy mal, los pueblos tienen la obligación y la tendencia a confiar en aquellos que nunca se han desviado del camino. Este es uno de esos momentos. Y también los adversarios de los pueblos levantan las críticas de siempre y las nuevas para que el pueblo no siga por el camino que debe seguir. Y ese es este momento. Ustedes han notado la temblequera que tienen nuestros adversarios desde que se anunció en el día de ayer que hay una forma de traer al mismo cauce a todos los que pensemos, creemos en la descolonización. No importa si a final de cuentas unos creen en la estabilidad, otros creen en la liberalización, otros en la independencia. Yo nunca he visto tanta atención puesta sobre el independentismo que en los últimos 2 días. Increíble. Están temblando de verdad. Y con razón. Ese es el momento actual. Entonces la pregunta es: ¿qué hacemos nosotros ante eso? Y aquí viene a mi memoria algo que quizás para algunos de ustedes no significa lo que significa para mí, pero que si lo piensan va a significar lo mismo. En San Juan había, cuando yo empecé en este partido, uno de los viejos militantes históricos del partido que se llamaba Don Santos Tapia. Nacido en Cuamo, pero residente de Puerto Nuevo. Y una vez yo lo invité para que le diera una conferencia a los jóvenes del partido. Y Don Santos les dijo lo siguiente. Les dijo: jóvenes, yo llegué a 4º grado de escuela en Cuamo. Yo no sé hablar en público, apenas sé escribir, no puedo hablar por radio. Pero toda la mañana me miro al espejo y me pregunto: ¿qué hice yo en el día de hoy o qué voy a hacer yo en el día de hoy y qué hice ayer para adelantar la lucha por la independencia de Puerto Rico? Y como yo no sé escribir muy bien y no puedo hablar en los radios ni dar discursos, pues por la mañana voy en casa, me mencionaba hasta los nombres de las personas y le pido 5 pesitos para pagar el comité. Y por la tarde voy a casa de tal, y lo mismo, y a las 6 llego al comité y lo abro y estoy hasta las 10. Y por la noche me miro en el espejo y digo: Santo, cumpliste con la patria en el día de hoy. Y eso es lo que cada uno de ustedes y de nosotros se tiene que preguntar todos los días: mirarse en el espejo por la mañana y mirarse en el espejo por la noche. En este momento que es 1000 veces más adecuado que el momento en que Santos prácticamente solo hacía eso en Puerto Nuevo. O sea que de ahora en adelante lo que nos queda es trabajo. Para esos que sembraron los que vivieron antes de nosotros, lo podemos cosechar. Y estamos en el momento más oportuno en la lucha por nuestra libertad. Aquí ha habido un elefante que se ha mencionado, que está en medio de la sala y que no hemos identificado, pero que está muy bien identificado en el libro. El elefante en medio de la sala es los Estados Unidos de Norteamérica. Ninguna independencia, ninguna liberación, ninguna soberanía ha llegado a ningún pueblo, a menos que en el balance de conveniencia al imperio le convenga más irse que quedarse. Eso puede llegar por varias formas. En algunos sitios es por la lucha armada, en otros sitios por la desobediencia civil, en otros sitios por una combinación de factores. Y cuando el imperio se pregunta qué me conviene más, y le conviene más irse que quedarse, se va. Y ese es el momento actual. El imperio se está haciendo esa pregunta. Y la pregunta tiene una contestación sencilla. Nosotros mismos, ellos acabaron con el Estado Libre Asociado porque ya no les sirve sus intereses. ¿Bien? Entonces se presentan 2 alternativas para este país: la plena soberanía de Puerto Rico o la estabilidad. Y déjenme decirles a ustedes,
racional e inteligente, bien, al preguntarse qué es lo que nos conviene, le huyen a la estabilidad como el diablo a la cruz. Así mismo es. Así mismo es. Y le están huyendo a la estabilidad como el diablo a la cruz. Es una realidad innegable. Además de la artera que hay en este país, con el abuso y el atropello y la deshonestidad de los que han compartido el poder por los últimos 50 años, está el hecho del elefante en la sala. Y el elefante en la sala es la conveniencia de Estados Unidos. Cuando la conveniencia de ellos se encuentre con la conveniencia nuestra, ahí llegará nuestra libertad. Esa es la realidad, y el libro trata de explicar eso de forma sencilla, etc. Los compañeros brillantemente lo enarbolaron, pero lo que está en el fondo es eso. Los imperios siempre consultan a su conveniencia y cuando le conviene irse, se van. Y cuando le conviene entrar con el 98 y de ahí en adelante, se quedan. Ese es el momento histórico. Y tenemos la buena fortuna de que nuestro pueblo ya se dio cuenta de que esto no da más. Ahora lo que resta es que nosotros le llevemos ese mensaje. Y para eso hay que trabajar todos los días. Bien. Ustedes no han visto el último cuento que se han inventado ellos en los últimos días. Y tengo que traer una anécdota jocosa. Alguien me decía, no digas eso, pues lo voy a decir. Dicen que en los tiempos del racismo mayor en el sur de Estados Unidos estaba sentado un afroamericano en una esquina de una plaza y pasó una muchacha blanca y con el rabo del ojo, era una mujer muy guapa, el afroamericano la miró y se le acercaron dos racistas del sur y le dijeron, está mirando, que son viola las leyes, y lo condenaron a un sencillo ejercicio de penalidad. Lo metieron en un estadio de fútbol, esto es un chiste, pero así era, un estadio de fútbol, 100.000 blancos sentados allí. Hicieron un hoyo, lo enterraron hasta el cuello, a ver si no se le parece a lo que está pasando en Puerto Rico hoy en día. Cuello. Y le soltaron un león. ¿Y qué podía hacer el pobre afroamericano injustamente acusado ante eso? No sabía qué hacer. Soltaron el león, le pasó por el lado, le pasó por el otro lado y de momento se le ocurrió una idea brillante. Lo único que tenía en la boca. Y mordió al león y lo cogió por el rabo. ¿Y ustedes saben lo que gritaban los blancos racistas? Pelea limpio, sin vergüenza. Eso es lo que está pasando en este país. Fuimos a correr. Fuimos a la legislatura. Y no nos han dejado de vacuna salida. El arreglo que acababan de anunciar ante el país. Y ahora nos gritan, sin vergüenza, pelea limpio. Ustedes lo han visto. Eso quiere decir que están temblando los patriotas bien. Y ante esa temblequera hay que seguir el ejemplo de Santo Tapia. El ejemplo de mi compañera de vida que narro en el libro. Una vez estaba en su pueblo de Quemado, repartiendo unas hojitas del Partido Independentista, predicando la justicia y la libertad de Puerto Rico. Y llegó a un lugar en el barrio Quemado de su pueblo, tocó en la puerta y le contestó una persona de edad avanzada. Obviamente la persona no sabía leer. Y le dijo a Vivian, si usted entrara y me lo explicara, y Vivian con esa mansedumbre y paz que tenía hasta para aguantarme a mí, se sentó con él, estoy seguro que 10 o 15 minutos. Y cuando terminó, ¿usted sabe lo que le dijo el Señor? Ay, mira, es que uno en estos montes no se entera de las cosas bonitas que pasan allá afuera.
Vivian dejó sembrada la esperanza y me la sembró a mí también, que en esos días estaba uno de esos golpes que uno recibe en esta lucha. Eso es lo que hay que hacer, casa por casa, llevar el mensaje para dar un salto adelante que nunca se ha visto en la historia en las próximas elecciones, para causarle desde el poder colonial un problema a ellos que los haga atender el problema de Puerto Rico. Los americanos tienen muchos problemas y a menos que nosotros le causemos una crisis política, como decía el compañero, no van a mirar para Puerto Rico. Y esa crisis política se la causa Puerto Rico si llevamos al poder al compañero Juan Dalmau en la próxima elección. ¿Bien? Lo hicimos en Viernes y lo podemos volver a hacer. Fíjense, yo voy a decir algo que quizás sorprenda a algunos de ustedes. Es más, si perdemos las elecciones por un voto, con todo eso Juan puede causarle la crisis. ¿Qué ustedes creen que va a pasar en Estados Unidos cuando Juan solicite una reunión con el editorial, los editores del New York Times o del Washington Post? O cuando solicite reunirse con un senador americano. Si ellos están locos por salir de nosotros. Porque lo que hay hoy en día es la puerta abierta a la estabilidad. Y ellos tienen que cerrar esa puerta. ¿Y cómo van a bregar con Puerto Rico? Ya lo están ofreciendo. 10 años de transición en el último proyecto de ley. Con 10% anual por 10 años en bloque de toda la ayuda federal, que es una compensación por los años de colonialismo. Más 10 años de transición. Ya lo ofrecieron. Están pidiéndolo luz por señal. Ahora depende de nosotros. Y le quiero decir una cosa a todos los independentistas que están aquí. A nosotros no nos están metiendo presos. ¿A quién es que están metiendo presos en Puerto Rico hoy en día? A nosotros nos metían presos por patriotas. A ellos los meten presos por pillos. ¿Bien? Y el pueblo lo sabe. Y en el Partido Popular y en el PNP hay muchísima gente, la aplastante mayoría de gente decente, que anhela un gobierno honrado, limpio, justo, como el que le promete el Partido Independentista y su candidato a gobernador. Están esperándonos. Si fallamos ahora, y es lo último que le quiero recordar, no va a ser culpa de los americanos. Si fallamos ahora, va a ser culpa de nosotros, que no cumplimos con nuestra obligación. Y esa obligación es como Santo Tapia la cumplía, como mi querida Vivian la cumplía, casa por casa, con sus familiares, con sus amistades, con su gente más íntima, buscarlos uno por uno por uno. Nosotros no esperamos recompensa de eso. Yo he dicho 1000 veces y lo repito aquí, para que nadie tenga duda. Cuando Juan Dalmau esté en la gobernación, 1000 veces lo he hablado con él. ¿Qué es lo que va a pasar? No le va a pasar como aquel amigo que yo he narrado, que va, ahora que ganamos las elecciones, ¿qué hacemos? Un empleíto. No. Don Fernando Milán me dio esta lección y yo no la olvidaré nunca. En el 52, cuando mucha gente se creía que él podía ganar las elecciones como candidato a gobernador, se le acercó un par de días antes a un señor de Aguadilla y me lo contaba su hija en Nueva York muchos años después. Y le dijo: don Fernando, las nenas no consiguen empleo, ni yo tampoco. Cuando vamos a un sitio, el alcalde o el jefe de la fábrica nos dice que mañana le contesto, lo llaman del comité municipal del partido que está en el poder, que era el Partido Popular, y no hay empleo. O sea que yo me gustaría saber si vamos a ganar las próximas elecciones, porque si no, mis nenas y yo eran los hermanos, nos vamos a tener que ir para Nueva York. Y me contó una de las nenas, ya mayor en Nueva York, lo siguiente. Y don Fernando miró a papá y le dijo: ¿qué usted dijo? Que si ganamos
próximas elecciones a lo mejor podemos tener un empleo. Yo creo que mejor tú le compras los pasajes a la nena y el tuyo y se van para Nueva York. Porque este partido y este ideal no es para treparse sobre él para beneficio nuestro. Aquí el empleo lo va a tener quien se lo merece, no importa el partido a quien pertenezca. Y culminó su historia diciendo que licenciado, hasta el día de su muerte, papá se avergonzaba, se ponía colorada cuando pensaba en ese momento, y a mí me dura la vergüenza hasta el día de hoy de lo que me dijo don Fernando Martín. Ese es el partido independentista puertorriqueño. Y ese es el espíritu nuestro, y tenemos que ir a buscar a nuestros hermanos que no son independentistas todavía. Para nosotros tiene que haber dos tipos de puertorriqueños: los que ya son independentistas y los que están en camino a ser independentistas. Bien, nosotros los que estamos aquí somos independentistas, por lo menos tenemos la enorme dicha y privilegio de haber luchado por ver una patria libre y justa. Nuestros hermanos no han tenido ese consuelo, y para ellos, y no para nosotros, para todos los puertorriqueños, para ellos y para nosotros, es que es la patria, la tierra prometida, el Puerto Rico libre y justo. ¡Que viva Puerto Rico!